La OTAN cae en desgracia, cae la careta de Zelensky, Occidente se cansó de los lujos, las mansiones y el gasto desmedido del actor comediante de Ucrania. Calificado como un actor mediocre, en el más importante papel de su vida. Así es como ha sido descrito Vladimir Zelensky, cuyo talento histórico no termina de florecer, y cuyos llantos ya no convencen a nadie, especialmente a sus financistas que se percatan que el dinero que envían va en buena parte para los bolsillos del mandatario. Tras razonar esto, el mexicano Jalife Reine, uno de los politólogos más respetados de Latinoamérica, hizo un análisis de cómo Occidente ya no soporta el hedor de las millonarias cuentas del mandatario rebelde sin causa, que en sus tiempos libres modela para revistas de moda como Vogue, junto a su esposa Zelenska, cuando no está vía Zoom pidiendo más y más dinero para la causa. Se pone en duda que la causa sea suya, pero no de su país. Medios occidentales de Estados Unidos, Chile y Alemania, junto a la organización Amnistía Internacional, han criticado al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, por retratarse en la revista Vogue, en plena guerra, acusó el politólogo Alfredo Jalife Reine. Espacios periodísticos como CBS, The New York Times y Die Welt, además del reportero de guerra chileno Gonzalo Lira, cuestionaron al líder ucraniano por su frivolidad en pleno conflicto con Rusia, añadió el internacionalista Alfredo Jalife, en su columna de la jornada de este 10 de agosto. En tanto, subrayó que aunque Amnistía Internacional ha sido muy criticada, por ocultar atrocidades perpetradas por Estados Unidos durante sus guerras en el siglo XXI, ahora denuncia que el ejército ucraniano ha matado a civiles, al colocar bases militares en zonas pobladas y en inmediaciones de hospitales y escuelas. Jalife Reine apuntó que el organismo defensor de derechos humanos acusó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de violar la ley humanitaria internacional con esas acciones y convirtió a los civiles en objetivos militares. Con su postura, no hay que entender que Amnistía Internacional esté renegando de su pasado amnésico olvidadizo. Ante las violencias militares del Reino Unido y Estados Unidos, consideró el internacionalista, sino que la denuncia exhibe una fuerte presión contra Zelensky. El editorialista mexicano consideró que el mandatario ucraniano está en agonía política, y calificó de inverosímil que Washington cometa los mismos errores que cometió durante sus incursiones militares en Afganistán, Irak y Siria, perpetradas todas en este siglo. Además, mencionó el documental de CBS Arming Ukraine, Armando Ucrania, que acusa que el 70% de las armas que el Departamento de Defensa estadounidense ha enviado al país europeo en conflicto con Rusia, no alcanzan los frentes de batalla, debido a la corrupción del gobierno de Zelensky, el dispendio y los negocios del mercado negro. Jalife Reine también informó que el canal estadounidense de televisión se desdijo luego de la publicación del documental, lo que derivó en que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, acusara al medio de desinformar. Ucrania es el país más corrupto de Europa, un hecho que no puede ocultar ni siquiera la prensa británica en espacios como The Guardian, pese a que son favorables a Zelensky, acusó el internacionalista. Subrayó que Zelensky tiene una casa en Tel Aviv, Israel, valuada en $8 millones, una villa en Miami, Florida, de $34 millones y figura en los Pandora Papers, además de cuentas bancarias en Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Además, el mandatario ucraniano posee un departamento en Londres de $7,5 millones, lo que problematiza a la prensa occidental luego de defenderlo al inicio del conflicto, consideró Jalife Reine. En el artículo publicado por el eminente politólogo, relata cómo los medios occidentales se alinearon contra el trágico comediante Jázaro Zelensky, a quien el reportero de guerra chileno Gonzalo Lira le augura que será arrojado debajo del autobús, a lo que se ha sumado Thomas Friedman, del periódico New York Times. En forma convergente, Amnistía Internacional, el canal CBS y el rotativo alemán Die Welt se le fueron a la yugular a Zelensky, severamente fustigado por su frivolidad en plena guerra al publicitarse con su esposa en la revista de moda Vogue. Amnistía Internacional fue muy criticada por ocultar las atrocidades de las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI, pero ahora expone sorprendentemente que el ejército de Ucrania amenazó a los civiles, al haber colocado bases militares en áreas pobladas, en particular, en hospitales y escuelas. Tales tácticas vulneran la ley humanitaria internacional y ponen en peligro a los civiles, al convertir a los civiles en objetivos militares. No es que repentinamente Amnistía Internacional se haya redimido de su amnesia, también internacional, en las previas guerras de sus controladores logísticos de Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que más bien su demoledor reporte constituye una fuerte presión contra el agónico, políticamente hablando, Zelensky, quien arremetió con su vacua verborrea contra los hallazgos que usa la población civil de Ucrania como escudo humano.
En sincronía, CBS News Report, en un reporte llamado Armando a Ucrania, sugiere que 70% de las armas de Estados Unidos y la OTAN enviadas a Ucrania no llegan a las líneas de los frentes de batalla, lo cual se debería a la legendaria corrupción del gobierno ucraniano, al dispendio y a los grandes negocios en el mercado negro. Suena inverosímil que el país del norte vuelva a repetir ahora en Ucrania los mismos errores que cometió en Afganistán, Irak y Siria, al menos que se trate de un ardid deliberado para atizar el fuego de las aledañas praderas bélicas, señaló el analista. La mayor parte del arsenal bélico de Occidente llegan a Ucrania a través de la frontera con Polonia, mientras Yuri Sak, consejero del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, comentó que el fandango sobre la mágica evaporación de las armas pudiera ser parte de la guerra de información de Rusia. Algo completamente cómico, manifestó Jalife. Por cierto, CBS News borró mágicamente el tuit, donde afirmó que solo 30% de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania llega a los frentes de batalla. CBS News admitió que borró el documental aludido, lo cual propició que el canciller de Ucrania, Dmitry Kuleba, acusara a CBS de desinformar. No es novedad señalar que ya mucho antes de la operación militar especial de Rusia del 24 de febrero de 2022, que Ucrania representa al país más corrupto de Europa, que no puede ocultar hasta el rotativo británico de Guardián, con muy buena disposición a Zelensky. Ya se sabía los oscuros negocios del trágico comediante Lázaro Zelensky. Su casa en Tel Aviv de $8 millones, una villa en Miami de $34 millones, su hedionda exhibición en los Pandora Papers en connivencia con el oligarca Anton Igor Kolomoisky, pero no con el acucioso detalle microscópico del periódico alemán Die Welt, que publica extractos de su biografía y sus arreglos secretos donde brotan sus cuentas en Chipre y Belice, donde descubrieron las fétidas cuentas de las hijas del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno. Las Islas Vírgenes Británicas, donde excavaron las cuentas de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola. Mediante Maltex Multicapital Corp., Zelensky adquirió un departamento en Londres por $7.5 millones, y a cuya cuenta Kolomoisky aportó $40 millones. El presidente ucraniano, este fin de semana, creo que fue el sábado, a Múnich, allá en Alemania, para, entre otras cosas, platicar con la prensa internacional, y tiene una entrevista que le hace esta señora de CNN, Christiane Amanpour, y bueno, yo noté, sin ser experto obviamente, a un presidente ucraniano muy sereno, hasta de buen humor, y decía, bueno, pues mire, yo estoy aquí, estoy listo, los ucranianos siempre vamos a defender nuestro territorio. Desayuné en Kiev, vengo a Múnich y me regreso a cenar a mi país. En fin, ¿cómo interpretas esa actitud del presidente ucraniano que seguramente también viste a través de la televisión? Mira, Zelensky, que es un comediante de profesión, no es broma, lo digo literalmente, lo ha dicho ya varias veces, que Estados Unidos está exagerando el pánico, que no hay tal. Él no ve, los mandos de defensa de Ucrania no ven tal invasión. Eso forma parte de la guerra de propaganda que está realizando muy bien, pues es muy poderosa su maquinaria de propaganda, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. Pero mira, aquí el problema ya no es Ucrania, yo creo que ahí es la equivocación del enfoque. El problema ya es Europa, sería una guerra de Rusia contra Europa, que quizás jale al mismo Estados Unidos. Es decir, ya si te vas a escenarios dramáticos, no sabemos ahorita cuántos submarinos rusos estén rondando en el Atlántico y en el Pacífico, que tienen capacidad nuclear. Es decir, eso no es un juego. Hoy Rusia tiene armas hipersónicas. Yo sé que esto el gran público pues no sigue esas consideraciones militares. Es la primera potencia de armas hipersónicas. Ya olvídate nada más de lo nuclear, que tienen una velocidad 5 veces más que la velocidad del sonido, que no la tiene Estados Unidos. No puede hacer nada frente a ellos. Lo ha aceptado el mismo Stratcom, el comando estratégico. Y la segunda viene siendo China. Ya China hasta dejó a Estados Unidos atrás en las armas hipersónicas. Lo puede googlear cualquiera que esté escuchando. Bueno, yo no soy en ese plan de dramatizar. Entonces, mira, Der Spiegel, antier, obviamente que hay salidas diplomáticas, y la salida mejor diplomática, ahorita te la voy a decir en 2 minutos,
El Der Spiegel, revista alemana, lo acaba de decir. El problema es la OTAN. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.